Hola a todos, hoy les traemos algunas reflexiones dirigidas a las personas mayores y estamos aquí para acompañarlos cada día. Cuando las personas alcanzan una edad avanzada, ¿qué opciones tienen si no cuentan con una pensión ni ahorros para su retiro? Si los ancianos se enfrentan a la ingratitud de sus hijos y carecen de apoyo, ¿en quién pueden confiar para su atención? Todos los mayores eventualmente tendrán que partir de este mundo, ¿a quién deben legar sus propiedades? Hoy vamos a contar una historia, la de un hombre de 100 años. Escuchemos su testimonio y descubramos cómo abordó estos 3 desafíos y qué estrategias empleó para llevar una vida digna en su vejez. Escuchemos juntos. El anciano Su se aproxima a los 104 años y reside solo en su hogar de toda la vida, ha ejercido su profesión durante más de 40 años. Tras el fallecimiento de su esposa hace más de 4 décadas, se sintió profundamente desilusionado con sus 3 hijos y optó por distanciarse de ellos. El anciano Su contrajo matrimonio a una edad temprana con una mujer de la aldea cercana. Tras su unión, tuvieron 3 hijos y 2 hijas. En la década de 1960, la familia enfrentaba dificultades económicas y escasez de alimentos, lo que obligaba a todos a apretarse el cinturón. Sin embargo, las 2 hijas no lograron sobrevivir y murieron a una edad cercana a los 10 años. En ese tiempo, la vida era dura para todos, incluso al perder a un hijo, no había espacio para el duelo, solo se pensaba en qué comer al día siguiente y en cómo saciar el hambre. Posteriormente, con las reformas y la apertura, la vida de todos experimentó una mejora. El anciano Su ya había superado los 50 años y sus 3 hijos también habían creado sus propias familias. Aunque enfrentaron dificultades durante su infancia, es innegable que les llegó un periodo favorable. Gracias al impulso del desarrollo económico por parte del gobierno, lograron establecer varias fábricas familiares, contratar personal y su calidad de vida fue mejorando progresivamente. A pesar de las dificultades, el anciano Su consiguió construir un pequeño hogar para cada uno de sus hijos antes de que se unieran en matrimonio. Cada vivienda contaba con 4 habitaciones principales, una cocina y un pequeño almacén, todo en orden y en buen estado. Con sus hijos ya casados, el anciano Su y su esposa podían por fin relajarse un poco. Sin embargo, nadie anticipaba que, en ese momento, su esposa se enfermaría de manera repentina. En los últimos 2 años, el anciano Su había creído que no enfrentaba problemas significativos y, dado su edad, había trabajado poco, lo que le dejaba con escasos recursos. Sin embargo, cuando su esposa cayó enferma y la llevó al hospital, el médico le informó que el tratamiento tendría un costo elevado, al menos más de 200 yuanes. En esa época, a principios de los años 80, 200 yuanes representaban una cantidad considerable, y el anciano Su no podía cubrir esa suma. Por lo tanto, convocó a sus 3 hijos para conversar sobre qué acciones tomar. El médico comentó que la enfermedad de su esposa era consecuencia de haber trabajado en exceso durante su juventud y de haber sufrido problemas estomacales recurrentes, lo que había ocasionado complicaciones con el paso del tiempo. Los 3 hijos ya estaban empleados, aunque sus sueldos mensuales no eran elevados, apenas 70 yuanes, contaban con ingresos regulares. Juntos, podían juntar los 200 yuanes sin dificultad. El anciano Su y su esposa confiaban en que sus hijos sin duda ayudarían a costear el tratamiento, pero se sintieron decepcionados al notar que ninguno de ellos se ofrecía a colaborar. El anciano Su, visiblemente irritado, reiteró su solicitud. Expresó: «Hijo mayor, ¿qué te sucede? Quiero que ustedes 3 dialoguen y digan qué podemos hacer». El hijo mayor intentó responder, pero su hermano menor lo interrumpió, afirmando: «Papá, mamá, sabemos que, dado que la señora Li está enferma, necesitamos aportar dinero. Sin embargo, papá, mamá, la familia de al lado también desea construir un pequeño patio, y nosotros también lo queremos. Eso implica una inversión considerable, así que realmente no podemos colaborar en este momento». El segundo y el tercer hijo también asintieron al unísono, diciendo: «Papá, mamá, realmente no es que no queramos colaborar con el tratamiento de mamá, pero esa pequeña casa que desean construir es algo que no está aquí, así que no podemos hacer nada al respecto». El anciano Su, visiblemente molesto, respondió: «No necesito que me den mucho,
con que cada uno de ustedes contribuya con un mes de salario es suficiente, no les afectará demasiado, ¿cierto? Además, esto es para salvar la vida de su madre. Sin embargo, a pesar de su insistencia, ellos no cedieron. Cuando solo quedaban el anciano Su y su esposa, él comentó: si no hay alternativas, venderé la casa en la que residimos. Este es nuestro hogar de siempre, tiene más valor que muchas de las viviendas actuales, y seguramente habrá alguien interesado en ella. Su esposa, ya desanimada, nunca había pensado que, a pesar de su sacrificio, incluso pasando hambre para alimentar a sus hijos, ellos la tratarían de esa manera. Ella dijo: viejo Su, déjalo estar. Ya tengo 60 años, he vivido bastante en esta vida, no tiene sentido seguir peleando. No iremos al hospital. Simplemente pídeme que me prepares algo que disfrute y que me acompañes a dar un paseo. El anciano Su no se rindió. Regresó al hospital con su esposa, y el médico indicó que ya no había nada que hacer. Le proporcionaron algunos analgésicos para que tomara cuando el dolor se volviera insoportable, con el fin de mitigar su sufrimiento. Al volver a casa, el anciano Su le preparaba cada día los platillos que ella deseaba y la acompañaba a pasear por el pueblo. Un mes más tarde, su esposa falleció. En ese instante, el anciano Su ya había entendido la ingratitud de sus hijos. Después de la muerte de su esposa, reunió a algunos ancianos y, ante testigos, tomó la decisión de separar por completo sus asuntos de los de sus hijos. Las pequeñas viviendas de los 3 hijos quedaron a su nombre, mientras que el anciano Su continuó residiendo en su antiguo hogar, llevando una vida autónoma. Ellos le enviaban 10 yuanes mensuales. Así fue como el anciano Su se distanció de sus hijos y comenzó a vivir solo. Con más de 60 años, ya no podía hacer mucho trabajo, y sus 3 hijos fueron dejando poco a poco el pueblo, vendiendo sus casas. La vivienda del anciano Su estaba cerca de la entrada del pueblo, donde comenzaban a salir más personas a trabajar, y la vida de los aldeanos iba mejorando gradualmente. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Él consideró la posibilidad de edificar algunas habitaciones adicionales en el exterior de su patio, aprovechando la pared, utilizando el dinero que había obtenido al vender maquinaria y con el apoyo de la comunidad del pueblo. Una vez finalizada la construcción, el anciano Su inauguró una pequeña tienda en una de las habitaciones, donde ofrecía algunos artículos de primera necesidad que los habitantes del pueblo requerían, como aceite y sal. Las otras 2 habitaciones las utilizó temporalmente como almacén, con la esperanza de poder arrendarlas más adelante si surgía la necesidad. Desde que sus hijos se mudaron, nunca volvieron a visitarlo, ni siquiera en las celebraciones. Ellos sentían que, durante la enfermedad de su madre, sus padres los habían presionado para que contribuyeran económicamente, lo que les había causado gran vergüenza. Además, los demás en el pueblo los criticaban, llamándolos desleales y afirmando que la enfermedad de su madre era consecuencia de sus esfuerzos por mantenerlos. A pesar de estar en apuros, decidieron dejarlo. Desde entonces, empezaron a sentir odio hacia él. Aunque le enviaban 10 yuanes al mes, él nunca llegó a recibir el dinero. El anciano Su se mantuvo decidido y no intentó contactar a sus hijos. Vivía en soledad y, aunque poseía algunas gallinas y cerdos, permitió que otros trabajaran sus tierras sin cobrarles nada, pidiendo únicamente una parte de la cosecha cada otoño. Además, contaba con un pequeño jardín donde cultivaba sus verduras favoritas, aunque no lograba consumir todas. El tiempo transcurrió velozmente, y el anciano Su llevaba casi una década viviendo en soledad. La época estaba experimentando cambios rápidos, y el año 2000 se acercaba. Su ya había superado los 80 años, pero gozaba de buena salud y no enfrentaba problemas serios. Sin embargo, a su edad, vivir solo implicaba riesgos, cualquier leve malestar podría pasar desapercibido. Con el crecimiento de la ciudad, el pueblo comenzó a integrarse en la zona urbana. El año anterior, una pareja llegó y decidió emprender un negocio de frutas, arrendando los 2 locales de Su. Ellos residían en la tienda, uno se encargaba de vender frutas mientras el otro atendía a los clientes. Dado que Su no podía consumir todas sus verduras,
permitió que la esposa de la pareja viniera a su jardín a recolectar lo que necesitara. Ambos le estaban muy agradecidos y frecuentemente lo invitaban a unirse a sus comidas. Además, el joven Lin, que formaba parte de la pareja, lo asistía con algunas tareas. Un día, Su comenzó a tener fiebre por la noche, aunque no lo notó. Al día siguiente, como no salió de su casa, Lin se sintió preocupado. Llamó a la puerta, pero al no obtener respuesta, decidió saltar la pared y entró, descubriendo que el anciano Su estaba enfermo. Le pidió a su esposa, Xiao Zhou, que mirara la televisión y luego llevó a Su al hospital en su antigua camioneta que utilizaba para el transporte. En el hospital, el médico le informó que, afortunadamente, lo habían encontrado a tiempo. Si hubiera pasado unas horas más, incluso si el anciano Su hubiera despertado, podría haber perdido la capacidad de cuidarse solo. Debido a su avanzada edad, la enfermedad del anciano Su era seria, a veces presentaba fiebre y en otras ocasiones se sentía un poco mejor. Cuando estaba despierto, el médico le pidió que se comunicara con sus hijos, así que le proporcionó los números de teléfono a la enfermera para que los contactara. Al regresar el médico para revisar a los pacientes antes de marcharse, se sorprendió al ver que Su seguía solo y comentó, ¿no han venido tus hijos? Ya los he llamado y les he proporcionado tu número de habitación. En ese instante, a pesar de que Su estaba nuevamente con fiebre, su corazón se sintió abrumado por la tristeza. En ese momento, Xiao Zhou y el joven Lin llegaron, y el médico, al pensar que Lin era uno de sus hijos, le dijo, este anciano ya es mayor, ustedes, que son sus hijos, deben velar por él. Esta noche es crucial, no puede quedarse solo. Su se sintió algo incómodo y solo pudo aclarar, doctor, él no es mi hijo, es mi inquilino, Lin. El médico asintió y Lin rápidamente agregó, doctor, no se preocupe, estaré aquí esta noche y lo cuidaré adecuadamente. Tras la partida del médico, Su agradeció a Lin, comentando, Lin, gracias a ti, si no fuera por tu ayuda, probablemente no estaría aquí ahora. Lin respondió, no se preocupe, abuelo Su. No es nada, somos inquilinos, y dado que usted es mayor, es nuestro deber cuidar de usted. El anciano Su estuvo en el hospital durante 15 días, recibiendo atención de la pareja de Lin. Xiao Zhou lo cuidaba durante el día, mientras que Lin se hacía cargo de la noche, turnándose para estar con él en el hospital. Toda la comida que recibía era llevada por Xiao Zhou. En esos momentos, Su se dio cuenta de lo valioso que es tener a alguien a su lado en la vejez. Esperó a que le dieran el alta, pero ninguno de sus hijos visitó el hospital, parecían estar ausentes. Al regresar a su hogar, Lin le dijo, abuelo Su, ahora que te encuentras debilitado, no es prudente que cocines por tu cuenta. Ven a cenar a mi casa, solo será un par de palillos más. Su reflexionó un momento y contestó, Lin, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? En casa, el arroz, la harina y el aceite son productos del pueblo, los huevos y las gallinas los crío yo. Xiao Zhou puede preparar la comida con lo que tenemos, así que podremos disfrutar juntos. Lin estaba disfrutando de un gran éxito en su negocio. En realidad, no necesitaba la ayuda de Su para la comida, pero le parecía muy triste que un hombre de más de 80 años tuviera que cocinar por su cuenta. Así que, a partir de ese momento, Su comenzó a comer en casa de Lin. Las gallinas que criaba le daban suficientes huevos para su hogar, y los cerdos que tenía garantizaban que los tres pudieran tener un año próspero. El pequeño emprendimiento de Su también estaba funcionando bien, y la frutería de Lin florecía aún más. No muy lejos, se estaban levantando numerosos edificios de apartamentos, y después de almorzar, las personas llegaban a esta área, atraídas por las frutas frescas y económicas. Más tarde, Su supo que la pareja había enfrentado problemas familiares que les impidieron casarse, y como no podían obtener ingresos trabajando en otros lugares, finalmente compraron un viejo coche de segunda mano para vender frutas. Habían estado en diversos lugares, pero al final decidieron establecerse aquí, tal vez por un designio del destino. Lin apenas contaba con 27 años y Xiao Zhou con 25, pero ya llevaban varios años viviendo juntos. Luego, Xiao Zhou quedó embarazada, y tanto Lin como Su se sintieron muy contentos. A pesar de su edad,
Su no había tenido contacto con sus hijos durante tanto tiempo que ni siquiera sabía cuántos nietos tenía, y sus nietos y nietas, el mayor debería tener una edad parecida a la de Lin, quizás ya contaba con nietos y nietas. A lo largo de su vida, casi no había disfrutado de la dicha de ser abuelo, lo cual era realmente bastante lamentable. Ahora que Xiao Zhou estaba en estado, él se sentía especialmente contento, pensando que, dado que aún se sentía enérgico, podría contribuir en el cuidado de los pequeños. Después de que Xiao Zhou se quedó en estado, cuando Lin estaba ocupado, el anciano Su se ofrecía a ayudar con la cocina. Para asegurar que Xiao Zhou recibiera los nutrientes necesarios, frecuentemente le preparaba pollo. Aunque no era experto en hacer platos complejos, las gallinas y los huevos de su hogar eran muy saludables. Xiao Zhou dio a luz a una pequeña en el hospital, y Su, a su edad, aún se fue a llevarle sopa de pollo. Al observar la diminuta mano del bebé, tan firme, se sintió cálido y reconfortado, hacía mucho tiempo que no experimentaba algo así. A veces reflexionaba que si sus dos hijas estuvieran vivas, tal vez no lo tratarían de esa forma y él podría ser un anciano feliz. Lamentablemente, sus hijas fallecieron cuando eran jóvenes y sus 3 hijos eran desagradecidos. Se sentía muy arrepentido de haberles construido casas, de no haberlo hecho, no estaría en apuros económicos, su esposa no habría fallecido por no poder costear su tratamiento y no habría sentido tanto desánimo. Después de que Xiao Zhou dio a luz, no había nadie disponible para ayudar, por lo que Lin tuvo que hacer lo que podía, mientras que las labores de cocinar y limpiar eran asumidas por el anciano Su. Lin y Xiao Zhou le estaban muy agradecidos. Lin solía comentar a Xiao Zhou, el abuelo Su es realmente una gran persona, sin su apoyo, estaríamos mucho más agotados y nos costaría más trabajo. Xiao Zhou le contestaba, sí, el abuelo Su también lleva una vida difícil, no recibe visitas, así que debemos asegurarnos de cuidarlo bien en el futuro. La hija de Xiaolin fue creciendo día a día. Cuando la niña tenía poco más de 1 año, el anciano Su dejó de trabajar en el campo. Xiaolin convirtió las 3 tiendas en un negocio de frutas y la pareja se dedicó a vender frutas, mientras que el anciano Su asumía el cuidado de la pequeña. La niña era muy activa, por lo que Xiaolin preparó un espacio, levantó un toldo, colocó un colchón de espuma y cercó el área, permitiendo que Su y la niña jugaran allí. Debido a la edad del anciano Su, le resultaba complicado cargar a su robusta nieta, así que temía que ambos pudieran caerse. La pequeña, conocida como Guanuan, era muy bulliciosa y su voz resonaba a gran distancia. Con el paso de los años, la valla ya no podía detenerla, era más juguetona que muchos niños y a menudo perseguía a las gallinas en el gallinero. En una ocasión, cuando el anciano Su la alzó para sacarla del corral, al dejarla en el suelo, él mismo perdió el equilibrio y cayó. Guanuan, asustada, exclamó, «Tatarabuelo, ¿qué te sucedió?». Sin poder ayudarlo, salió corriendo con sus pequeñas piernas en busca de sus padres, llorando, «Papá, mamá, el tatarabuelo se cayó». Al escuchar esto, Xiaolin se asustó y corrió al jardín para asistir al anciano Su, llevándolo rápidamente al hospital. Después de examinarlo, el médico comentó que no había problemas serios, pero debido a su edad, le sugirió que se quedara unos días más para recibir un poco de tratamiento y asegurarse de alimentarse bien. Desde ese suceso, Guanuan se preocupó enormemente por el anciano Su. A partir de ese momento, dejó de correr y se mantenía siempre cerca de él, temiendo que pudiera caerse. Su se sintió verdaderamente afortunado, aunque sus hijos y nietos no lo visitaban ni se comunicaban con él, contaba con la familia de Xiaolin. La cercanía de Guanuan, quien era especialmente afectuosa, le brindaba una gran sensación de plenitud. Cuando Guanuan cumplió 3 años, Xiao Zhou quedó embarazada otra vez. Ella deseaba esperar a tener este hijo hasta que Guanuan creciera un poco más, pero el anciano Su no estuvo de acuerdo, ya que consideraba que eso no sería beneficioso para su salud. Les dijo, no se preocupen, después Guanuan estará conmigo y yo me encargaré de ella. Esta niña es demasiado pequeña para preocuparse, solo teme que me caiga. Si yo la cuido, no habrá ningún problema. Con la llegada de un nuevo bebé a la familia, el hogar se volvió más alegre. El anciano Su caminaba con Guanuan, mientras su hermano Lele lo seguía, disfrutando de paseos tranquilos por el pueblo.
Cuando Su ya tenía más de 90 años, Xiaolin y su familia adquirieron un amplio departamento en la ciudad. Tras hacer algunas renovaciones, Xiaolin le dijo: «Abuelo, ven a vivir con nosotros. Así será más fácil para los niños ir a la escuela». Sin embargo, el anciano Su no quería ser una carga para ellos y se negó a mudarse, prefiriendo quedarse en su antigua vivienda. Al final, fue Guanuan quien proclamó: «Tatarabuelo, si no vas, yo tampoco iré. Quiero quedarme contigo». Lele también comenzó a llorar y añadió: «Tatarabuelo, si tú y mi hermana no van, yo tampoco iré. No queremos a papá y mamá». Finalmente, el anciano Su se trasladó a la nueva casa de Xiaolin y su familia, donde el ascensor le permitió acceder fácilmente a los distintos pisos. Xiaolin y su esposa siguieron vendiendo frutas cerca de la entrada del edificio, mientras que Su se ocupaba de llevar y recoger a Guanuan y Lele de la escuela. Con frecuencia, era Guanuan quien lo asistía a él y a su hermano. El anciano Su arrendó su antigua vivienda a alguien del pueblo para que la mantuviera. Guanuan ya había completado la escuela primaria y Lele estaba en 4º grado. A pesar de que Su había alcanzado los 90 años, los últimos tiempos no habían sido sencillos. Había estado enfermo en varias ocasiones, pero cada vez, Xiaolin y su esposa se turnaban para atenderlo, mientras Guanuan le llevaba caldo para que lo consumiera. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. En una ocasión, sufrió un derrame cerebral en plena noche. Xiaolin se dio cuenta de inmediato y lo llevó de urgencia al hospital. El médico le informó que, de haber tardado un poco más, probablemente no habría sobrevivido. En esa ocasión, Su estuvo en tratamiento durante casi 10 horas. El médico observó que, debido a su edad, las familias suelen optar por renunciar a la terapia. Sin embargo, Xiaolin y su esposa no dudaron ni un instante, tomaron el dinero sin pensarlo y decidieron hacer todo lo posible por su bienestar. Él permaneció en el hospital casi un mes. Guanuan, que estaba de vacaciones de verano, solo tenía 11 años y pasaba el día con él en el hospital, mientras que Xiaolin se quedaba por la noche. Cuando fue dado de alta, los gastos habían superado los 100.000 yuanes. El anciano Su utilizó sus ahorros acumulados a lo largo de muchos años, y apenas le alcanzaron. Sin embargo, Xiaolin y su esposa no hicieron ningún comentario al respecto. Su se sintió conmovido. A su edad, había experimentado muchas cosas en la vida. También comprendió que, aunque tenía hijos y nietos, la verdadera familia que se preocupaba por él era una pareja sin ningún vínculo de sangre. Decidió que debía cuidar su salud y dejar una herencia. Después de su fallecimiento, deseaba que todo lo que poseía fuera para Xiaolin y su familia, especialmente para Guanuan y Lele. Lo que no anticipaba era que su antigua vivienda sería demolida y que, con 3 locales comerciales en la parte exterior, tendría un valor significativo. Su se encontraba a punto de alcanzar los 100 años, mientras Guanuan ya había finalizado sus estudios universitarios y Lele había sido aceptado en la universidad. Ya no tenía la capacidad para trabajar, por lo que pasaba sus días disfrutando del sol y cenando con Xiaolin. Finalmente, se llevó a cabo el proceso de demolición, y a él le asignaron 2 apartamentos y 310.000 yuanes en efectivo. Tras recibir los títulos de propiedad y el dinero, se dirigió inmediatamente a consultar a un abogado para redactar su testamento y formalizar su declaración. El testamento detallaba que, tras su fallecimiento, las 2 viviendas se repartirían entre los 2 niños, cada uno de ellos recibiría una. Asimismo, cada niño recibiría 150.000 yuanes en efectivo, y el dinero restante que había ahorrado lo dejaría para Xiaolin y su cónyuge. Al regresar a casa, no comentó nada de esto a la familia de Xiaolin y siguió llevando una vida reservada. Un día, de forma inesperada, sus 3 hijos lo hallaron. Habían estado en la búsqueda durante un largo tiempo y, al fin, lograron encontrarlo. Resultaba irónico que estuvieran buscando a su padre, quien ya había superado los 100 años. Los 3 hijos también habían envejecido, pero al reencontrarse no había ninguna muestra de cariño. Ellos comentaron: «Papá, somos conscientes de que la antigua vivienda ha sido derribada y, dado tu avanzada edad, no necesitarás el dinero.
Así que, apresúrate a dividirlo entre nosotros. El anciano soltó una risa fría y comentó, la casa me pertenece, y aunque la hayan destruido, sigue siendo de mi propiedad. ¿Qué les concierne eso? El hijo mayor, mostrando su impaciencia, replicó, papá, ¿qué estás diciendo? Somos tus 3 hijos. Si no nos entregas la casa y el dinero, ¿a quién se los darás? Su contestó, no nos hemos visto en más de 40 años. Nunca me han proporcionado ni un solo centavo para mi jubilación. ¿Han vivido todos estos años sin sentido? ¿Y ahora vienen a reclamar mi herencia? El hijo menor respondió, papá, no puedes afirmar eso. Seamos sinceros, somos tu familia. Por supuesto que tus bienes deben ser para nosotros. Papá, divídelos ahora, tú solo necesitas quedarte con 10,000. Al fin y al cabo, no requerirás mucho dinero. Su contestó, lárguense, mi casa y mi dinero los dejaré a Xiaolin y su familia, quienes siempre me han brindado su apoyo. Ustedes no recibirán ni un céntimo. El segundo hijo, preocupado, replicó, papá, ¿esto es verdad? No puedes estar equivocado, ¿cierto? Su afirmó, es verdad, ya he redactado el testamento. No se hagan ilusiones, no recibirán nada. Los hijos, molestos, se marcharon. Xiaolin, sintiéndose incómodo, comentó, abuelo, nunca hemos deseado tu herencia, como bien sabes. Su replicó, lo comprendo, esta es mi decisión. En realidad, no les estoy dejando nada a ustedes, todo lo dejo a Guanuan y Lele. No se preocupen por eso. Poco después, Su recibió una notificación del tribunal. Con su abogado, finalmente asistió a la corte, donde dejó en claro que tenía el derecho de destinar sus bienes a quien él deseara. Durante la audiencia, el abogado indicó que en más de 40 años, los 3 hijos nunca se habían acercado a verlo ni le habían enviado un solo centavo para su pensión. Ahora, después de la demolición de su casa, habían hecho todo lo posible por localizarlo, solo para ser objeto de burla y desprecio. Según el acuerdo que habían establecido, cada hijo debía entregarle 10 yuanes mensuales. En 4 décadas, eso representaría una suma considerable de dinero, y además, deberían haber ajustado la pensión de acuerdo con sus salarios. Sin embargo, Su no quería más conflictos con ellos, ni anhelaba su dinero, solo pedía que lo dejaran en paz, como si él ya no estuviera presente. Cuando llegara su hora, su testamento representaría un alivio, ya que Guanuan y Lele serían sus auténticos herederos. Guanuan, con algo de temor, le decía, gracias, abuelo. Él acariciaba su cabello y sonreía serenamente bajo el sol, sintiéndose contento de haber presenciado su crecimiento y de haber sido parte de sus vidas. A partir de esta historia, sabemos que Su se sostenía sin recibir pensión alguna y que sus hijos no le ofrecieron apoyo. Fue gracias a su pequeño negocio y al alquiler de propiedades que logró sobrevivir. A través de estos arrendamientos, conoció a Xiaolin y su esposa, y con el tiempo desarrollaron una relación que iba más allá de la familiar, asegurándole así una vida digna en sus años dorados. Al alcanzar casi los 100 años, recibió una compensación por la demolición de su casa, que superaba los 300,000 yuanes y incluía 2 propiedades. Decidió dejar su herencia a los 2 hijos de la amable pareja. Aunque sus 3 hijos lo demandaron por su herencia, él no permitió que esto lo afectara. Por lo tanto, es fundamental reconocer a quienes verdaderamente se preocupan por nosotros. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vejez, como el desdén de sus hijos y la contienda por su legado, Su mantuvo su felicidad. La vida continúa y siempre surgirán nuevas oportunidades, una vez que alguien se va, nunca se puede recuperar. En este amplio mundo, es esencial valorar a quienes son bondadosos contigo. El mundo es inmenso, y contar con alguien que se preocupa por ti es motivo de orgullo. En un entorno donde se pueden adquirir lujos, el auténtico valor no se puede cuantificar en dinero, ya que no hay suma que compense un corazón que realmente te ama. Y Su, tras haber vivido más de un siglo, finalmente entendió que es esencial apreciar a quienes te tratan con amabilidad. Bueno, aquí concluye nuestra conversación de hoy. Agradezco que nos hayas acompañado, espero que lo que hemos compartido haya resonado contigo de alguna forma. A todos los amigos que se han suscrito,
No olviden presionar el botón de suscripción para que podamos estar contigo cada día. Crezcamos juntos, disfrutemos de la felicidad en compañía y vivamos la vida al máximo. Nos encontramos en el próximo episodio.